Sí, estamos grabando. Entonces, usted decía que tenía algunas preguntas sobre el bautismo, especialmente el bautismo de los infantes, y quería estudiar un poco más de cerca esa doctrina. ¿Es cierto? Sí, así es, Pastor Natán, más que todo el fundamento bíblico. Sí, siempre queremos basarnos en el respaldo bíblico para cada enseñanza, especialmente estas enseñanzas muy importantes para la salvación. Y Así la es. salvación de nosotros y la salvación de otros. Es Yo le envié algunas cosas acerca del bautismo. ¿Usted ha podido tener tiempo para revisar algunos de esos documentos? Le soy sincero, hasta hoy abrí el documento y solo leí un parrafito nada más, pero estuve leyendo algunos textos con respecto a el bautismo, así en términos generales, y tengo algunas consultas. Si usted me puede ayudar, por ejemplo, en Hechos 2:38. Ahí nos encontramos con una palabra que dice el don del Espíritu Santo. ¿En qué consiste el don del Espíritu Santo? Sí, pues vamos a abrir las Biblias. Un momento. Hechos 2:38. Sí, entonces aquí vemos el final del sermón de Pedro cuando predicó a la multitud en el día de Pentecostés, y él dijo: arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Cuál es el regalo más grande que el Espíritu Santo nos puede dar? La salvación de nuestra alma. Sí, y especialmente la fe en la obra salvadora que efectuó Jesucristo. Entonces, usted tiene razón. El regalo más grande que el Espíritu Santo nos da es la fe salvadora, que es la confianza sencilla en las palabras y promesas de Dios. Entonces, especialmente cuando hablamos aquí en el versículo, habla primero acerca de el arrepentimiento, el bautismo, el perdón de los pecados. Entonces, incluye esas cosas muy importantes: el arrepentimiento, bautismo, el perdón de los pecados, está incluido en el don del Espíritu Santo. Y a veces, especialmente en el Nuevo Testamento, a veces Dios derramó una derramamiento especial del Espíritu Santo, y los recipientes recibieron la habilidad de hablar en lenguas o otras cosas milagrosas. Pero nos equivocamos si pensamos que el don de Dios, el don del Espíritu Santo, sea algo completamente aparte del perdón de los pecados y la salvación. O sea que, en una palabra, el don del Espíritu Santo es el regalo de la salvación, se podría decir así con estas palabras.
Ujú. Pues depende del contexto, pero sí, en la mayoría de los casos creo, no he revisado todas las partes que hablan del don del Espíritu Santo, pero sí, yo daría eso, porque en la primera de Corintios 11:3 dice, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Es el Ujú. regalo más grande. Y cuando examinamos cartas de la Biblia como Gálatas o Romanos, y los apóstoles tenían todo ese espacio de hablar de un tema importante, hablan acerca de la salvación y qué influye la salvación. Ok. Gracias, pastor, por responder a esta pregunta. Ahora sí podemos entrarle al tema de el bautismo de los infantes, en dónde tiene su fundamento, si no es mucho pedir. Sí, sí, muy bien. Y de hecho yo tengo este documento y vamos a tomar algunas semanas si usted tiene el deseo de estudiarlo de cerca. Y vamos lentamente contestando todas sus preguntas, conversando todos los puntos. Y al final espero, y es mi oración, que tengamos un entendimiento profundo de lo que la Biblia dice acerca del bautismo, especialmente en relación del bautismo de los infantes. Ajá. Sí, podemos empezar con una oración. Con mucho gusto, pastor. Sí, oramos. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para darnos una sabiduría a través de tu palabra acerca de esta enseñanza muy importante. Ayúdanos a apreciar nuestro bautismo más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, entonces, el bautismo para usted y para su bebé. 20 preguntas con su respuesta bíblica. Entonces, tenemos 20 preguntas que nos guía en el camino acerca del bautismo y el bautismo de los infantes. Yo puedo leer la introducción, pero no se preocupe, yo voy a dejar de leer algunos pasajes también. El bautismo es una ceremonia simple. Se practica en todas las denominaciones cristianas. No obstante, las diferentes iglesias tienen diferentes puntos de vista en cuanto a la ceremonia y en cuanto a los métodos utilizados en el bautismo. Algunos ven el bautismo como esencial, mientras otros lo consideran opcional. Algunos bautizan por la inmersión, otros echan gotas de agua sobre la cabeza del bebé o de la persona siendo bautizado. Algunos bautizan los bebés de pocos días, otros insisten en que la persona tenga una edad de responsabilidad. Algunos consideran el bautismo como un precioso medio de gracia. Otros lo consideran únicamente simbólico. Obviamente, estos dos puntos de vista no pueden ser correctos. ¿Cómo entonces podemos saber qué es lo que debemos creer en cuanto al bautismo? Esto no es tan difícil como aparenta ser. Es claro que Dios ha mandado que bauticemos. El bautismo no es una mera tradición o costumbre que se ha desarrollado dentro de la iglesia. Puesto que Cristo nos manda a bautizar, hacemos bien considerar lo que tiene que decir Él acerca del tema. La palabra de Dios nos da toda la información para guiarnos en el asunto del bautismo. A propósito de este librito es considerar lo que Dios tiene que decir en cuanto al bautismo. Es nuestra ferviente oración que por medio de este estudio Dios obrará en nuestros corazones y nos conducirá a ver qué don tan precioso nos ha dado en el bautismo.
Esa es la introducción. Jaime, ¿alguna pregunta? Hasta ahí estamos bien, pastor. Yo leí un poquito también, pero no terminé toda la introducción. Pero hasta ahí no hay ninguna duda. Ok, muy bien. Sí. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Dice, ¿cómo podemos saber que los infantes son pecaminosos? Y vamos a ver a través de la Biblia que los infantes también son pecadores, quienes necesitan de la salvación de Jesús. Muchas personas piensan que el bautismo no es para los infantes y los bebés porque no son pecadores o no son culpables de su pecado. Veremos lo que Dios dice al respecto. ¿Listo? Sí, sí, pastor. Ok. Entonces, quisiera leer la A, la oración A. Jaime, ¿quiere leer esa parte o puede leerlo o es demasiado chiquita la letra? Inciso A. Sí, la A, la Biblia dice. Ahí estamos. La Biblia dice que desde la caída de Adán y Eva, todos los hombres son pecaminosos. Sí, y cuando decimos hombres aquí, nos referimos a toda la humanidad. Ujú. Dice en Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Llamó a su nombre Set. Adán fue creado a imagen de Dios, según su naturaleza, y eso quiere decir que era santo y sin pecado. Después del primer pecado, los niños nacen a la imagen de Adán y según su semejanza, corruptos y pecaminosos. Vemos un cambio inmediatamente. El capítulo 3 de Génesis es sumamente importante para nosotros, para entender por qué hay maldad en el mundo, por qué hay tanto pecado, por qué hay tanta tristeza. Yo pensaba que Dios creó el mundo perfecto. ¿Qué pasó? Génesis 3, capítulo 3, nos cuenta la historia acerca de la caída en el pecado, cuando Adán y Eva fueron en contra de la voluntad de Dios y hicieron lo que Dios no quería que hicieran. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en su pecado, todos nosotros también fuimos arrastrados al pecado también. Y nosotros nacemos a imagen de Adán. Fuimos concebidos pecadores. ¿Una pregunta hasta aquí? Vamos bien, pastor. Incluso ahí está la cita del Salmo. Hoy aquí, Sí. en Manuel, he sido formado. Sí. Ajá. Solamente que el manual no trae la cita de Génesis 3, la caída de Adán y Eva en cuanto al Uh-huh. pecado. Uh-huh. Uh-huh. Sí, hay un sinfín de pasajes que pudiéramos usar en esta sección. Tuvimos que elegir algunos. Pero sí, Génesis 3 es una buena opción para entender un poco más acerca de la caída en el pecado y sus efectos. Ajá. Pastor, ahora me nace una duda Sí. porque bueno, es una inquietud. Espero no ofender a Dios con lo que estoy pensando, pero Dios es omnisciente, o sea, Él ya sabe todo lo que va a pasar. Uh-huh. Ahora, si Él ya sabe todo lo que va a pasar, por ejemplo, en el caso de Judas también, que es el hombre de perdición, ¿qué sentido tuvo de haber o qué sentido tiene de haber creado
a la humanidad, bueno, si al fin y al cabo Dios ya sabe quiénes van al cielo, quiénes van al infierno, ¿no será que, bueno, Dios no se puede tildar de injusto porque Él es justo, su carácter es justo, pero, pero sí hay un pequeño remanente, dice. Sale esto porque como usted leyó ahí el pasaje de Génesis 3, Ujú, ¿qué sentido tiene entonces si Dios ya conoce todo? ujú, ujú. Tengo esa inquietud. Sí, y no sé si voy a tener la respuesta perfecta para usted porque yo tampoco sé la profundidad de la mente de Dios, pero sí sé que nuestro Dios es amoroso y quiere tener una relación con la humanidad. También sé que Dios no quiere que pequemos. Dios no quería que pecaran Adán. um, Él no quería que los seres humanos se cayeran en el pecado. Pero él sabía que iban a hacer eso. Y usted hizo una distinción muy buena. Dios sabe, pero eso no quiere decir que Dios quería. Entonces, Dios sabía que Adán y Eva iban a caerse en el pecado. Dios sabía el resultado de la obra de Judas. Pero eso no quiere decir que él deseaba eso. Eso no quiere decir que um, empujaba para eso. No, para nada. Dios quiere que todo el mundo sea salvo y llegue a la verdad. Ujú. Pero aún está la inquietud porque, por ejemplo, si Judas no hubiese traicionado al Señor, nuestro Señor, entonces como que el plan de Dios no se hubiese cumplido. Pues aun cuando Judas estaba alejándose del grupo de Jesús, ¿quién fue la única persona quien le llamaba? ¿Quién fue la última persona en llamarlo? Fue Jesús. Fue Ujú, Jesús. Entonces, Jesús no quería que hiciera eso. Dios, necesitamos hacer una distinción entre lo que Dios sabe y sabe todo y lo que Dios desea. Él ujú, puede ver el futuro claramente, más claramente que nosotros podemos ver el pasado. Nosotros no podemos ver el futuro para nada. Y tenemos una vista bastante clara o no bastante clara del pasado. Dios sabe todo. Dios ve claramente el futuro y claramente el pasado. ujú. Sí, él sabe, para él ya morimos. Incluso él sabe la eternidad y todo lo que va a pasar, ¿verdad? Sí, sí. Pero aún está la incógnita y por eso digo, espero no ofender a Dios porque es delicado pensar en estos temas porque Dios es soberano y Él hace lo que le place, pues. Pero sí lo que sí sé es que Él tiene un remanente escogido y Ujú, gracias a Él, dentro de ese remanente estamos sí, nosotros por su bendita gracia. sí. Y es bueno pensar en Dios y su soberanía. Um, Ujú, pero yo le recomiendo que se enfoque más en la gracia de Dios, que es el tema principal de la Biblia. ujú, Um, Dios es soberano, sí, y queremos mantenerlo así. Queremos defender esa doctrina con la Biblia, porque es muy importante. Pero el corazón de corazones de Dios es su gracia.
Amén, pastor. Sí, disculpe el paréntesis, podemos continuar con nuestra temática. Ok, muy bien. Entonces, Salmos 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vemos que somos pecaminosos desde el momento de nuestra concepción, porque el pecado y la naturaleza pecaminosa que llevamos es como una herencia. Usualmente pensamos en la herencia como algo que queremos, tal vez algunas joyas, tal vez una propiedad, tal vez una cantidad de dinero. Es una bendición de nuestros padres o de nuestros antepasados. Pero también recibimos una herencia no esperada y no querida. Y eso es el pecado, la naturaleza pecaminosa. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Un ser humano pecaminoso engendra otro ser humano pecaminoso. Entonces, mis hijos, si Dios permite que tenga hijos, tendrán una naturaleza pecaminosa igual que yo. Yo tengo una naturaleza pecaminosa igual que como mis padres, porque heredé mi naturaleza pecaminosa de ellos. Y Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una pregunta hasta aquí. Estamos bien, ahí vamos bien. Ok, muy bien. Es bueno tener una base muy buena, especialmente para esta discusión sobre el bautismo. La B dice, tal vez usted, yo voy a leer la frase y usted puede leer los versículos. Dice, la Biblia dice que cada persona, incluyendo a los bebés, son culpables de pecados que ellos mismos cometen. ¿Puede leer los versículos? Jaime, ¿quiere leer Génesis 6:5? Sí, perdón, estaba leyendo con el micrófono apagado. Oh. Sí, ya lo prendí. Sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Sí, sí, entonces tenemos dos descripciones de la situación antes del diluvio. Y vemos que esa descripción describe la naturaleza pecaminosa muy bien. Porque sin Dios, aparte de Él, por naturaleza, todo designio de nuestros pensamientos de corazón son de continuo solamente el mal. También el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Vemos que el pecado nace de nosotros, sale del corazón. Podemos contar los pecados en acciones, obras, palabras, pero también incluye los pensamientos, los deseos. Ahora tengo una inquietud. Adelante. Dice,
que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Sí. No dice desde su niñez. Sí, en ese versículo dice desde su juventud. Pero recuerda que hay otros versículos que hablan acerca de la maldad desde la concepción, como aquí en Salmos 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y también vamos a ver otros versículos que incluyen a los bebés. En este versículo incluye o dice juventud. Está bien. Pero otros versículos de la Biblia hablan acerca de la niñez y acerca de los bebés y acerca de los infantes. Ajá, el texto que está arriba de Salmos 51, donde dice, he aquí en pecado me consiguió mi madre. Da a entender que, bueno, que la madre lo concibió en pecado. Algunas personas piensan eso, piensan que es el pecado de la madre, pero no es así. David allí es un pecado pues es un salmo de arrepentimiento y está confesando su propio pecado ahí y confiesa su pecado desde la concepción. Ajá, sí, sí. Sí, yo sé que desde que Adán y Eva pecaron, entonces la humanidad se vino abajo y se enemistó con Dios. Y en Jesús volvemos a tener esa comunión por su divina gracia. Pero el asunto estriba en que un bebecito, pienso que aún no puede tomar una decisión. Sí. ¿Y cómo nosotros podemos decidir por él para su salvación? Sí, no adelante demasiado aquí, porque tenemos los versículos y queremos terminar estos versículos. Hay muchos temas en esta conversación sobre el bautismo y queremos tocar cada uno por uno. Sus preguntas y comentarios son buenos, me gustan. Pero sigamos con Salmos 53:23, por favor. Ok, dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sí, vemos una predicación de la ley muy fuerte en ese salmo y de hecho Pablo cita algunos de los salmos para hablar acerca de la naturaleza pecaminosa de los seres humanos en Romanos y dice en Romanos 3, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y también algunos versículos adelante dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí vemos que la Biblia descarta a todo el mundo. Dicen, no, por naturaleza no hay justo. Eso incluye a los bebés. No hay justo, ni aún uno. También vemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso incluye a los bebés. Eso incluye a los infantes. Ahí son palabras muy fuertes. Es una ley muy dura.
Ajá. Ujú. La frase aquí también, nuestra experiencia con los niños pequeños demuestra que son pecaminosos. Si les observamos mientras jueguen, veremos muchos ejemplos de egoísmo, orgullo, envidia, ira, etc. Tales expresiones externas de pecado son indicios de su condición interior. ¿Qué pensamientos pecaminosos deben estar dentro del corazón? Decir que los bebés y los niños pequeños no son pecaminosos es negar tanto la verdad de las escrituras como la realidad de un mundo caído. Entonces, imagino que usted ha tenido la experiencia de ver a algunos niños y bebés quienes se actúan con mucho pecado, con envidia, egoísmo, orgullo, envidia, ira, etc. Y eso también confirma lo que la Biblia dice acerca de los bebés, acerca de todo el mundo, que son pecadores. Una pregunta hasta aquí. Sí, sí, eso no lo podemos discutir. E incluso hay bebés, aquí en Guatemala le llamamos berrinche. Sí. No sé si ha escuchado esta palabra usted. Sí, sí, claro que sí. Cuando un niño quiere un juguete y se tira al suelo, patea, llora y hace el berrinche. Es un indicio, es una seña de que el pecado muere en el corazón del infante. Ujú. Sí, podemos continuar, pastor. Sí, muy bien. Otra prueba de que los bebés son pecaminosos es que a veces los bebés mueren. La Biblia dice que la muerte es el resultado natural del pecado original. ¿Puede leer los versículos que tenemos aquí? Sí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Así, la paga del pecado es muerte. Entonces sabemos que los que se mueren son pecadores, porque Ujú. la paga del pecado es la muerte. También Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sí, vemos ahí la consecuencia del pecado anunciada a Adán. Y dice, ok, ustedes van a morir ahora. Y Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, exactamente. Vemos la conexión entre la muerte y el pecado. Y Ujú. sabemos tristemente que los bebés a veces mueren. Eso es un indicio que son pecaminosos. Llevan al pecado. Tienen una naturaleza pecaminosa. Tienen Sí, un pecado original. sí. Ahora bien, pastor, aquí donde dice la paga del pecado es la muerte, pero se refiere a esa muerte esa muerte espiritual, no es la muerte física. Oh, la Bueno, muerte también física está incluida. la muerte física también. Sí, porque cuando Adán pecó, murió espiritualmente porque Dios se apartó de él. Pero también se fue haciendo viejo y al final, creo que ¿cuántos años vivió? Como 900 años, ¿no? Algo así. Sí, Y algo así. murió al final porque ahí se cumple la sentencia de Dios, muerte espiritual y muerte física. A veces podemos pensar en la muerte como una separación. Entonces, Ujú. es una separación entre la muerte física, una separación entre el alma y el cuerpo, la muerte espiritual, la separación entre el ser humano y Dios.
y la muerte eterna, la separación eterna entre Dios y el hombre. Entonces, sí, hay una conexión, pero aquí se refiere a la muerte física, incluyendo la muerte espiritual también. Sí, 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 porque Porque si una persona no abraza la gracia de Dios, definitivamente va a morir espiritualmente. sí, sí, de hecho, si no cree en Dios, ya está muerta espiritualmente. Ujú, ujú. Y Exactamente. necesita que Dios lo resucite. Ujú. Sí. Ujú. Por eso dice Juan 10:10 que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, ¿no? Sí. Ujú. Porque el diablo vino para matar, destruir, hurtar, Ujú. pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Ujú. Y Sí. esa vida en abundancia supongo que también tiene que ver con la vida eterna. Ujú. Sí. Entonces, usted afirma que los bebés son pecadores. Así es, pastor. Ujú. Muy bien. A veces personas hablan de una edad de responsabilidad y dicen, pues los bebés son pecaminosos, pero no son responsables. Pero estos versículos también descartan esa enseñanza. Ahora, eh, tengo otra inquietud con respecto a lo que hemos estado estudiando en este momento. Sí. Si un bebé, póngale de 2 meses, qué sé yo, que todavía no es consciente de sus actos y todavía no tiene conciencia de entre el bien y el mal, muere, entonces, por no ser bautizado, ¿se va al infierno este niño, este bebé? Ah, hay algunas cosas ahí en esa pregunta. La primera es que todos los bebés, incluidos, son culpables de pecado. Podemos ver eso un poco más claramente tal vez en Romanos 5:18. 5:18. Bueno, no lo tengo en la pantalla, pero estoy abriendo mi Biblia para leerlo. Y dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Entonces vemos que la sola transgresión de Adán causó la condenación de todos. Entonces todos nosotros fuimos condenados por el pecado de Adán. Y eso incluye a los bebés. Entonces los bebés son culpables del pecado. Aunque tal vez no pueden escribir pecado, tal vez no pueden dar un sermón sobre pecado, son pecadores. Ahora, Dios dice que los que tienen fe en Él son salvos. Un bebé, y vamos a ver eso más adelante, puede tener la fe salvadora y vamos a ver cómo lo consigue, cómo consigue la fe salvadora. Pero los bebés también pueden tener la fe salvadora. Pero esta pregunta, y vamos a tomarlo pregunta por pregunta. Esta pregunta dice que los bebés son culpables de pecado y son pecaminosos. ¿Es cierto? Ok. Vamos a seguir. ¿La muerte de Jesús es válida por los infantes y su vida de obediencia? Entonces estamos hablando de la obra salvadora efectuada por Jesús, tanto en su muerte como en su vida. Él es nuestro sustituto. Él
vivió una vida perfecta por nosotros como nuestro sustituto para que nosotros no tengamos que vivir una vida perfecta para nuestra salvación. Y también murió en la cruz como nuestro sustituto para que nosotros no tengamos que morir en cruces y morir y pagar la deuda de nuestros pecados en el infierno. Entonces vemos que la vida de Jesús y la muerte de Jesús son muy importantes para nuestra salvación. Entonces estamos hablando acerca de la obra salvadora que efectuó Jesús. ¿Es válida para los infantes? Dice, sí, el Señor Jesús fue a la cruz y pagó por los pecados de todos los tiempos, infantes incluidos. Y vemos algunos pasajes aquí. ¿Quieren leerlos? ¿Cuál quiere usted que lea? Ok. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ajá. Mundo es una palabra muy inclusiva. Todos estamos incluidos en la palabra el mundo. Pasado, presente, futuro. Entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16 también dice mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que todos, no dice, solamente los que viven en Sudamérica. No dice todos los que tengan más de 20 años. O no dice todos los que tengan menos de 20 años. No dice que los que hablan inglés o hablan rusa o hablan español o hablan china. No, dice al mundo. Al mundo. Dios amó al mundo. La primera de Corintios 5:14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, porque los que viven ya no vivan para sí, sino que aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si uno murió por todos, Cristo murió por ¿quiénes? Por todos. La primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Viendo la nota dice, sacrificio, aplacamiento, sacrificio que se ofrecía la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, su ira aplacada. Entonces, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. La primera de Juan 2:2 es muy importante. Y Romanos 5:18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, Adán pecó y ahora toda la humanidad es pecaminosa. Jesús murió por quienes, todo el mundo, a todos los hombres. Y aquí todos los hombres se refiere a la humanidad. Entonces vemos que la muerte y la vida de Jesús son válidos por los infantes aquí. Jesús también murió por los infantes. Jesús murió por los que maman. Jesús murió por los bebés. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Jaime, ¿está ahí? Sí, aquí estoy, pastor. Estaba buscando una cita de 1 Juan 2, donde estaba usted leyendo que Sí, Él es la propiciación. sí. Pero ahí cuando se refiere, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero Ujú. obviamente esa frase, sino también por los de todo el mundo, se refiere al mundo convertido. No, no se refiere al mundo convertido, porque Esa es la dice, pregunta. espere, dice por nuestros, entonces Jesús murió por los creyentes y también por los de todo el mundo. Usted no puede cambiar la definición de todo el mundo. Jesús murió por todos los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las personas, pasado, presente y futuro. Eso no quiere decir que todo el mundo va al cielo, porque no todos tienen fe, no todos reciben el beneficio de la obra de Jesús. Por eso queremos evangelizar, por eso queremos llegar a más personas, por eso queremos inundar a las redes sociales con pasajes y hablar con las personas. Sí, ahora aquí viene la pregunta de hace un momento, pues porque si Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes no, Ujú, ¿qué sentido tendría de predicar el evangelio? ujú. A veces tenemos que a dejar algunas cosas en las manos de Dios, porque Dios habla claramente que Él quiere que todo el mundo sea salvo. Y es un deseo, no es un deseo falso de Dios, no es una mentira. Cuando Dios dice, yo quiero que todo el mundo sea salvo, no es una mentira, no miente, no Ajá, mintió. Ujú, ujú. ajá. Ahora aquí en el 1:2:1 dice, hijitos míos, Sí. estas cosas os escribo para Ujú, que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. sí. Si alguno hubiere pecado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ujú. Aquí está incluido todo el género humano, entonces, creyentes y no creyentes. Él es nuestra propiciación, pero lamentablemente algunos hombres no, como usted decía, no tienen fe. Sí, algunos no tienen fe, tristemente, y pierden los beneficios de Jesús. Es como si yo dijera que yo puse $1,000 en su cuenta bancaria. Ujú. Yo le dije eso. Entonces, usted, si no me cree, no va a ver en su cuenta bancaria el los $1,000. Para decir, no, él no depositó $1,000 en mi cuenta y no recibe el beneficio de los $1,000. Pero si me Ujú. cree, va a ir al banco y retirar los $1,000 y va a recibir el beneficio de los $1,000. Qué lindo Jesús, ejemplo, sí. Ujú, qué lindo ejemplo me está poniendo, pastor, porque el hombre es falible, puede mentir, pero Dios nunca miente. Si Él prometió algo, lo cumple, porque Él no es hijo de hombre, ¿verdad? Para mentir. ujú, ujú. Sí, sí. Entonces, en la cuenta bancaria espiritual de todo el mundo, en el mundo, hay el perdón de los pecados, pagado Mm. completamente por Jesús. Y tristemente, Ex- algunos no creen, algunos sí. Ujú. Los que no creen no reciben el beneficio del perdón del pecado. Excelente el ejemplo que me puso, pastor. Me alegra que haya
le haya gustado. Gracias a usted. Ujú. Ok, tal vez una pregunta más y terminamos para la noche. ¿Está bien? Sí, está bien, pastor. Ok. Y luego en la próxima semana, Dios mediante, volvemos a reunirnos y platicar más. Dice, Claro. ¿qué es la fe salvadora? ¿Qué es la fe salvadora? Dice, la fe es una confianza segura del corazón en Dios y en sus promesas en Jesucristo como el Salvador. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Me gusta la definición que dice, la fe salvadora es la sencilla confianza en las promesas y en las palabras de Dios. Ujú. Muchas personas piensan que la fe es, pues la fe es más un asunto del corazón que un asunto de la mente. Muchas personas piensan, tiene que tener una edad avanzada para tomar una decisión de creer en Dios. No es así. Ellos están pensando en la fe como si fuera más de la mente que del corazón. Por ejemplo, le pongo este ejemplo para ver un vistazo de cómo es la fe. Un bebé ama a su madre. Ujú. Podemos ver eso. Aunque no puede expresar su amor, no puede escribir un poema, no puede pararse en frente de muchas personas y decir, yo amo a mi madre, y ni siquiera al principio puede decir madre, pero inmediatamente ama a su madre. Es algo similar con la fe. La fe es del corazón primeramente. Pues cuando crece, quiere aprender más, quiere estudiar la Biblia, quiere agregar el conocimiento a la fe. Y está bien, es un deseo de Dios. Pero la fe es más un asunto del corazón que un asunto de la mente. Ujú. Ok, ¿una pregunta hasta aquí? Sí, con respecto a la fe salvífica o salvadora, ¿cómo podríamos relacionar este texto de porque por gracia sois salvos por medio de la fe? Y esto no Sí, de vosotros, pues es don de Dios, y sí. no por obras, etcétera. La fe es, pues a veces yo pongo en la pantalla una casa y encima de la casa en el techo hay un tanque de agua. Y Ujú. les hago la pregunta a los estudiantes, ¿cómo puede las personas en la casa recibir el agua en el tanque? El agua en el tanque está en el techo. Y la respuesta es sencilla, hay tubos, hay Ujú. tubería. Entonces, en lo espiritual, pensamos en el tanque de agua como los beneficios de la obra salvadora de Jesús. Y está en el tanque. Toda esa agua es la obra de Jesús. ¿Cómo recibimos los beneficios de la obra de Jesús? Por tubos, por tubería. La fe es el tubo. Y la fe Ujú. es regalo de Dios también. Entonces estamos conectados a Jesús a través de la fe. Ujú. El agua que está en el tanque en este caso sería ¿qué? La salvación, Sí, la salvación, el perdón, la vida eterna. las bendiciones. Ujú. Ok. Interesante, pastor, le agradezco mucho. Yo pienso que sí dejamos acá el espacio y podemos continuar, si Dios lo permite, la próxima semana.
Ok. Muchas gracias, Jaime. Concluimos con una oración. Excelente, pastor, claro que sí. Dios Padre Celestial, hemos visto que nosotros fuimos concebidos en pecado y también éramos pecadores desde nuestro nacimiento. Y aún nos amaste y nos salvaste, enviaste a Jesús a salvarnos, aunque no había nada en nosotros que llamó la atención. Gracias por tu gracia. Ayúdanos a creer en eso con una fe muy fuerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Padre. Hermano pastor, quería